Muy bien, 10 de la mañana, 22 minutos. Recibimos a nuestros invitados en la jornada de hoy. La licenciada en nutrición, Adriana Picasso. Gracias por acompañarnos, Adriana. Gracias por la invitación. Y está también el ingeniero Daniel Panario. ¿Cómo le va, Panario? Muy bien, gracias a ustedes. Gracias por estar. Bueno, Panario, usted hace mucho tiempo que viene hablando del tema del agua. ¿Tiene claro cuándo comenzó esta postura tan clara en torno a advertirle a la población que no era buena la calidad del agua potable en nuestro país? Bueno, yo nunca he dicho que no es buena la calidad del agua potable en nuestro país. Yo lo que he dicho siempre es que yo no la tomo, Ajá. que es una cosa un poco diferente, ¿verdad? Y que se hizo además un pozo propio, digamos, ¿no? Por De alguna supuesto, manera. lo tuve siempre. El problema del agua fundamentalmente es un problema del agua que la OCE tiene que potabilizar, ¿verdad? Y eso es lo que yo vengo advirtiendo desde comienzos de la década del 90 y bueno, siempre generé mucha molestia en relación a mis apreciaciones al respecto. Pero sobre todo en el pasado, digamos, la OCE estaba muy poco preparada para un problema que ya existía, que era el problema de las cianobacterias. Y todavía hoy, por ejemplo, las usinas potabilizadoras, esas que se llaman UPA, Sí. digamos que no están preparadas para adecuadamente filtrar las aguas. Entonces, por ahí a mí me preocupa menos el problema de Montevideo o de Punta del Este, a pesar de los problemas que tuvo, pero con plantas de tratamiento muy buenas, ¿no? Que la problemática, me preocupa más la problemática del interior y de otros lugares donde también están los problemas, pero llegan menos a la opinión pública. No, lo que quiero decirles es que de todas maneras, bueno, puntualmente aparecen problemas, pero muchas veces son en la red de distribución, es decir, ¿no? Se hace un tratamiento bueno, pero después las redes de distribuciones son viejas, los caños están rotos, entonces bajo ciertas condiciones pierden agua, bajo ciertas condiciones pueden tomar agua del entorno. Correcto. Entonces, Usted hablaba de la década del 90, ¿no? Y uno tiende a pensar que los aspectos tecnológicos pueden colaborar con la solución de algunos problemas. Pero la pregunta es, a lo largo de este tiempo que ha pasado, ¿usted cree que el problema se ha ido acentuando o se ha ido mejorando? lo que ocurre es que el problema que se ha ido acentuando es el cambio de uso del territorio, que trae aparejado que cada vez el agua de los ríos tenga peor calidad, ¿no? Eso es lo que se ha ido acentuando. Paralelamente, la empresa, digamos, estatal ha venido mejorando sus condiciones de filtrado. Pero Y los controles también, ¿no? Y los controles. Pero el empeoramiento de las condiciones de lo que se llama agua bruta ha sido muy severo en los últimos años. Bien. Daniel, acá hay una frase que tengo que dice que usted dijo que Uruguay está sufriendo una epidemia de cáncer. Bueno, ese es un dato de la realidad. Ahora, la relación causal es muy difícil establecerla, ¿verdad? Ajá. Pero ustedes pueden entrar en internet y ver estadísticas mundiales en materia de cáncer y Uruguay aparece en rojo. Sí. Ahora, ¿el agua puede tener Pero, que ver? ¿tiene que Y ver? puede tener o puede no, pero en los hechos hay cosas muy difíciles. Primero, es muy difícil establecer las relaciones causales. Segundo, por ejemplo, para dar un caso particular, ¿no? Están apareciendo en las vías de drenaje y en las lagunas, eso, lo que se llaman disruptores endocrinos. Son sustancias estrogénicas o que el organismo las lee como estrogénicas. Es muy difícil filtrar ese tipo de sustancias, ¿verdad? Después, el propio tratamiento que se hace, cuando el agua tiene mucha materia orgánica o la capta a través de la red, ¿no? Por el problema de distribución, se genera una cosa que se llaman trialometanos, ¿no? Es la reacción del hipoclorito de sodio, digamos, con la materia orgánica. Por supuesto que la Organización Mundial de la Salud establece un nivel aceptable, con mucho nivel de seguridad, etcétera, ¿verdad? Pero si ustedes entran en la Agencia de Norteamérica, digamos, de Protección Ambiental o de Salud, tiene el valor aceptable, que es el mismo que usamos nosotros, usamos los internacionales, en general, no en el caso del arsénico, pero en general los usamos. Y dice, bueno, valor aceptable y pone el mismo que nosotros, ¿no? Valor deseable y pone 0. Claro. Cosa que no pone con otros productos Claro. en que hay valor aceptable, ¿no? Claro. Y valor Con deseable. márgenes mayores. Claro. O sea, son sustancias, digamos, complicadas. Ahora, por ahí
no es cuestión de alarmar a nadie. Todos tomamos agua de óseo, porque uno toma un café, toma un refresco, en el fondo el agua es toda la misma, ¿no? Es decir, el tema es cuando uno eventualmente toma la misma agua durante 70 años, yo tengo 73, bueno, entonces ahí es que, digamos, es una cuestión muy prolongada, es que podría llegar, yo no digo que sea así, pero podría llegar a generar problemas. Bien, bien. ¿Cuál es la visión de la nutricionista, digamos, a todo esto? Desde la nutrición, indudablemente que el agua es un elemento esencial. Es una sustancia sin la cual no es pensable la vida. Y yo escuchaba, y claro, todas esas sustancias, orgánicas o inorgánicas, que pueden entrar en el agua, el cuerpo las capta, los riñones las van filtrando. Y a veces son metales pesados que no pueden eliminarse con cierta facilidad y que en el transcurso del tiempo sí pueden estar asociados. Ustedes hablaban del cáncer. El cáncer indudablemente que es una enfermedad multifactorial, son muchos los factores que inciden y es muy difícil decir es por el agua. Hay varios estudios que han demostrado que la falta de agua en el cuerpo, y yo hablo más que nada desde la nutrición, a nivel del aparato digestivo podría ser un causante del cáncer de colon. ¿Por qué? Porque un bajo consumo de agua hoy está asociado a un estreñimiento, a una dificultad en movilizar los intestinos adecuadamente, y ese enlentecimiento en el tránsito intestinal puede estar ocasionando una lesión a nivel de la mucosa intestinal que podría degenerar en un cáncer. Indudablemente el agua es esencial y si lo pensamos desde nuestro cuerpo, está en cada una de nuestras células. Nuestro cuerpo es en un alto porcentaje agua. Se habla de que un adulto como nosotros tenemos aproximadamente un 60% de agua, que empezó normal, ¿no? Que si lo pensamos, lo transformamos en kilos, son unos cuantos litros. Si nosotros pensamos, bueno, ¿cuáles son esas funciones? Hablábamos del aparato digestivo en el último tramo del intestino, pero ya desde la boca, la producción de saliva es agua. Si no tuviéramos saliva, no podríamos alimentarnos adecuadamente. Todo lo que son los jugos gástricos tienen un altísimo porcentaje de agua. Si nosotros nos vamos a lo que es el aparato respiratorio, es fundamental el agua para humedecer el aire, las mucosas y que el oxígeno ingrese. Lo que es el aparato locomotor, los huesos, las articulaciones tienen una lubricación y nos permiten un correcto funcionamiento gracias al agua. Lo que es el aparato muscular, todos los músculos utilizan como nutriente esencial el agua y los hidratos de carbono, pero el agua mantiene la temperatura corporal, el agua es el que permite que no se dañen determinados órganos cuando hacemos ejercicio físico. Un alto porcentaje de agua tenemos en el cerebro, que permite la transmisión de los impulsos. Y me debo quedar cortísima con todo esto, pero digo, es un nutriente esencial, es un nutriente que hay que prestarle atención. En lo que es el ícono de la alimentación para los uruguayos, que es un plato que algún televidente lo puede conocer, tiene la representación del agua como la gota de agua en el medio y varias gotitas a través de los alimentos. Entonces es indiscutida la necesidad que tenemos como humanos y la vida en general. Sin agua no se concibe en este planeta tener vida sin agua. Ahora, si escuchamos a los dos, ¿no? Sí. Perdón, la necesidad o la inminente que necesitamos de consumir agua, ¿no? Y un poco la situación en la que está el consumo de agua potable que tenemos. ¿Qué le decimos a la gente, no? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de consumir agua embotellada, o sea, y otro tema, ¿qué ¿no? hacer? Aparte, más allá de las cianobacterias y un montón de cosas, lo que está muy sobre la mesa es el tema del cloro, ¿no? Que antes, años atrás, se usaba, ¿no? Desinfectemos la lechuga con aguajane, ¿no? Que es hipoclorito. Sí. Actualmente, al contrario, ¿no? Los filtros, cuando vas a comprar un filtro, no es solo que filtre residuos, sino que filtre el cloro. Entonces también es un poco eso, bueno, al organismo le afecta el absorber el cloro, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, yo cocino todo con agua mineral, tomo agua mineral. Sin embargo, también me pasa que en los bidones de agua mineral queda como una crosta así media blanca de la sobrevitaminización que tiene el agua mineral. Entonces también es como que esa disyuntiva que decís hasta qué tanto hace bien o no. Sin duda que está en la posibilidad la utilización de un filtro, de un agua embotellada, de minimizar esos efectos. Ahora,
no todos podemos tener Claro, acceso por a supuesto. eso. Y es indiscutido la necesidad de agua. Y como planteaba el caballero, indudablemente que el agua está presente en muchos de los alimentos Claro. que se consumen. Entonces es muy difícil poder llegar a tener un consumo de agua suficiente que ronda prácticamente los 2 litros diarios. Claro. Sí. Porque, Eso es lo sugerido. Eso es lo digamos. sugerido. Sí. Digo, un agua que debe ingresar en nuestro cuerpo fundamentalmente por agua bebida, Claro. por el consumo de alimentos, sobre todo las verduras y las frutas. Pero ustedes saben que el consumo de verduras y frutas en el Uruguay es bajísimo. Porque uno podría hablar, bueno, consumiendo jugos de fruta, uno está ingiriendo el agua que el cuerpo necesita. Los lácteos, la leche como tal, tiene un 90% de agua. Pero convengamos que las verduras y frutas no son los alimentos más consumidos. Entonces uno tiene que recurrir al agua. Correcto. Y tiene que recurrir a beber agua. Panario, una consulta. El tema de los filtros también es un tema como que para la polémica, porque mucha gente lo puede encontrar como una solución, pero para usted no es una solución definitiva. Bueno, digamos que cualquiera se puede hacer un filtro y el que no tiene otra opción está bien que lo use. Un filtro es una cosa que puede ser muy caro si uno lo compra de una empresa, no sé qué, o uno se puede fabricar el filtro por casi nada, ¿no? Es decir, porque el carbón activado, que es lo fundamental, por lo menos para lo que son las aguas potables de Montevideo, y, bueno, las que no son de pozo, digamos, se puede hacer con un poco de carbón activado que se vende en una droguería, un poco de arena, un papel de filtro y está pronto, ¿no? Y cada tanto se tira y se pone otro, yo qué sé. Creo que voy a colgar en la web cómo se hace uno. Estaría bueno. Un Te agradeceríamos todo. tutorial para hacer Me anoto. Vendría bien. Y Panario, ¿qué es eso que nosotros sentimos? A ver, yo cuando hicimos el desafío, Claro. me preguntaba Cuca, ¿no? Bueno, ¿cómo definirías la diferencia? Yo decía que evidentemente sentía como un olor y un gusto metálico. ¿Qué es lo que Bueno, nos hace sentir y distinguir ese sabor? Puede ser muchas cosas, ¿verdad? Generalmente lo que uno siente es el hipoclorito en última instancia, Sí. ¿no? Es decir, el agua Jane, como dijo la Sí, tal cual. periodista. Pero a veces, por ejemplo, las cañerías, unos problemas que además acaba de salir un estudio que fue publicado en El País, inclusive, que hizo la Facultad de Química con la Facultad de Psicología de la Católica, que muestra, por ejemplo, decía que los niños que tomaban agua filtrada con independencia de su nivel económico rendían más en la escuela. Y después dice que podía ser el plomo, no sé qué. Bueno, es probable que sea el plomo. ¿Por qué? Porque gran parte de las conexiones que tienen la OCE con las casas en Ciudad Vieja y en muchos lugares, en alguna zona de Malvinas, en muchos lugares, son conexiones bajo plomo que tienen muchísimos años. Entonces Claro. empiezan a ceder plomo. Y el plomo también uno le siente el gusto metálico. Es un gusto medio dulzón, pero metálico, ¿no? Ese se siente también. Lamentablemente no se han cambiado esa cantidad de... Se van cambiando, ¿verdad? Pero no se ha hecho... digamos, en Londres, cuando descubrieron el efecto entre el plomo, ¿no?, y el rendimiento escolar, en el año 30 cambiaron todas las cañerías, ¿no? Claro. Estamos en el 2014, ¿no? Y todavía no nos enteramos de que es un problema grave. Claro. Bueno, creo que cambiarlas todas salía algo así como 13 millones de dólares. Bueno, no es nada. Ahora, claro, es decir, hay una desinversión que viene de tan lejos, ¿no? Seguimos teniendo la transmisión por caños de hierro que son, yo qué sé, de qué década, del 50 capaz, ¿no? Que operan igual que los filtros, porque el filtro puede ser tu mejor amigo. Claro. Ahora, si vos no lo cambiás en el momento que tiene que Claro, ser, termina es lo mismo. revirtiendo y Por supuesto, cargándote. es tu peor enemigo, Sí, sí, ¿no? tal Y cual. entonces, digo, yo comprendo que, y además se le van sumando cosas, porque ahora, digamos, Laguna del Sauce van a tener que hacer un proceso de ozonización, que es la única forma de eliminar hasta el olor que generan las cianobacterias, porque Claro. por ahí las cianobacterias la pueden filtrar cuando no son demasiadas, ¿no? Pero el olor que no es tóxico, ¿no? Pero finalmente es desagradable y la hace no potable por mal olor, ¿no? Es muy difícil de eliminarlo, el hipoclorito no lo elimina, y entonces hay que gastar más. Es decir, finalmente las plantas de potabilización son cada vez más caras para dar agua de buena calidad, ¿no? Y es que, a ver, lo que está ocurriendo es que se socializan los desperdicios y se privatizan los beneficios. Claro. Porque este es efecto de actividades productivas. Bueno, yo no quiero pagarle al sojero o al frigorífico o al que tiene el feedlot, ¿no?,
las externalidades, como dicen los economistas, que producen por sus procesos de producción El deterioro de la sucios. calidad, claro. Ahora, el límite de donde se realizan las plantaciones y demás, ¿es muy pequeño para la llegada al agua? O sea, los agroquímicos y demás o sea, tocan el agua y por eso la excesiva bacterias que hay hoy en día en el agua. Es que no es que toquen el agua, pero el agua penetra en los suelos, Claro. Corre, ¿no? Y termina en el arroyo y se llevó consigo el nitrógeno, el fósforo y eventualmente algún plaguicida también, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, está bien, se estableció una cierta distancia a las vías de drenaje que no se cumple en todos lados, pero bueno, hay una cierta fiscalización. Ahora, la distancia es demasiado tímida, porque no toman en cuenta, por ejemplo, el área de inundación de los ríos. Entonces Claro. el río crece, pasa por arriba de los Y cultivos se lleva todo. y se lleva todo. A ver, está claro la postura de Panario en cuanto a la recomendación. Claro, claro, es difícil. Desde el punto de vista de la nutrición, a ver, te llega un paciente y te pregunta con la duda, a ver, ¿qué hago con el agua? Y lo primero que averiguaría es cuáles son las posibilidades. Bien, está claro Porque- que ante posibilidades económicas, Ay, claro. la recomendación es ir por el Y agua sí. embotellada. Puedo Sí. hacer otro comentario también, porque es un tema que me toca todos los Sí. días. Otra cosa que no mucha gente sabe, ¿no? Que todas las sustancias orgánicas, ¿no? Absorben el cloro. Así como cuando uno toma una sangría, ¿no? La mayor cantidad de alcohol queda en la fruta y por eso siempre dicen, ¿no? Por ejemplo, que pega más. Sí. Pasa exactamente lo mismo con el cloro de cualquier agua. Entonces, todo lo que vos cocinás, hervís y demás que vos pensás que estás hirviendo y que se están yendo por ahí, ¿no? Ese falso Sí, mito sí. de que cuando uno hierve se va un montón de bacterias, el cloro mismo del agua queda adherido a lo orgánico. Lo pueden probar en sus casas, ahí también ponen un vaso de agua con una sustancia que tenía cloro, tiran un pedazo de manzana cortado, un pedazo de cualquier cosa y en cuestión de 20, 30 segundos se vuelve a teñir del color el agua y queda todo el cloro dentro de esa sustancia. Entonces, está bien esto que es súper amplio, ¿no? El tema de cómo absorber, o sea, el agua líquida que tenemos que tomar, pero no es solo lo que tenemos que tomar, sino también cómo cocinamos, o sea, frente al tema de las posibilidades que estamos hablando, no todo el mundo puede hervir una olla de agua mineral, ¿no? Digo, Pero sucede y está Clarísimo. comprobado. Sí, en realidad desconozco, sinceramente les digo, cuál es el porcentaje de esa absorción. El cloro como nutriente forma parte también de nuestra alimentación, probablemente en cantidades excesivas. Ese es el daño que puede estar Si me ocasionando. permiten. El cloro en sí mismo, ¿no? El hipoclorito, no es tóxico. Claro. El tema es que cuando se adhiere a la materia orgánica, como tú dices, genera trialometanos, ¿no? Y esos son los que son realmente peligrosos. Ese es el problema. Ese es el problema. El Bien. cloro en sí mismo lo puedes tomar tranquilo, que Adriana, más allá que no es como rico, nutriente. no pasa nada. Para redondear, digamos, ese Sí. concepto, está claro que ante las posibilidades, Y sí, un agua embotellada o la utilización de un filtro, bueno, minimiza. Bien. Tampoco puedo asegurar que sea Ahora, el tampoco aquellas 100%. familias que le den a sus hijos porque no tengan otra posibilidad, agua sabes corriente, que más allá no de- es que le va a pasar algo ni... A digo, corto plazo no, porque digo, todos históricamente Por hemos supuesto. tomado y muchos seguimos tomando agua del grifo. El tema es que, bueno, diversos estudios aparecen que con el paso del tiempo podrían haber intoxicaciones que podrían estar perjudicando a la salud y bueno, también en la prevención está bueno actuar. Ahora, si no hay otra opción, digo, hay que seguir tomando agua, porque la falta de agua o la carencia de agua Puede ser trae peor, daños daño peor, mayores. Y claro. capaz que antes. Eso ¿sabes? está Mucho claro. antes, son daños a corto plazo. bien. que eso Vamos es a compartir importante el tenerlo en sondeo, el cuenta. Ahí desafío del resto, a ver cómo Sin les duda fue. que sí, vamos a ver qué les pareció a nuestros compañeros, a ver, invitados que estuvieron en el desafío del agua.